Muy bien, chicos. Espero que todos estén bien. El día de hoy vamos a ver lo que son la división de números enteros y ecuaciones multiplicativas. A dividir es repetir o distribuir entre varios. Para calcular el cociente exacto de dos números enteros, se halla el cociente de sus valores absolutos y al resultado se coloque signo según la regla del signo. La regla de los signos se refiere a este pequeño cuadrito que está acá, donde es muy semejante a la regla de los signos de la multiplicación. Cuando digo semejante, que son iguales, lo único que cambia es el signo de multiplicación, aquí es un signo de división. Pero como le había dicho, también se resume en dos. En suma, signos iguales da más y signos diferentes da menos. Si se dan cuenta, más entre más, menos entre menos, más entre menos, menos y menos entre más, menos. Entonces se dividen en esas dos división de números enteros con signos iguales, el resultado da positivo, y división de números enteros con signos diferentes, el resultado da negativo. Por ejemplo, encuentra el número que multiplicado por 8 de 48. El número es 6, sencillo, 48 dividido entre 8, eso da 6, y 6 por 8 da 48. La división asociativa sería 48 entre 8 igual a 6, o 48 entre 6 da 8. Pero como la pregunta es cuál es el número que multiplicado por 8 da 48, entonces la respuesta sería esta. 48 dividido entre 8, pues encontrar ese número que multiplicado por 8 de 48 es 6. Ahora vamos a ver en el ejemplo 20 con números negativos. Si se dan cuenta, con número negativo, lo único que cambia es que se le puso un signo de menos, o operamos con número negativo, pero se operan como si fueran números naturales. O sea, ¿qué número? Encuentro un número que multiplicado por menos 7 de menos 35. Entonces sería menos 35 entre menos 7. Dividir 35 entre 7 es 5. Entonces menos entre menos da más. Entonces la respuesta es 5 positivo. O acá, si se dan cuenta, tenemos que menos 35 entre 5 es menos 7. ¿Por qué da menos 7? Porque menos entre más, menos aquí, menos entre más da negativo. Entonces tiene que darte menos 7. El ejemplo número 21 dice, encuentra un número que de 54 a multiplicar por menos 6. Entonces, a dividir 54 entre menos 6 me da menos 9. 54 entre menos 6, 54 entre 6 da 9, y más, aquí vemos la otra parte de la tabla, más entre menos da menos. Entonces 54 entre 6 da 9. Entonces es simplemente buscar dividir como de forma habitual los números naturales e integrar lo que es la regla de los signos, que es simple. Como le decía, se simplifican en dos. Si son iguales los signos da positivo, si son diferentes da negativo, que está fácil de aprender. Aquí hay una actividad resuelta donde dice el producto de dos números es 132 y uno de los números es menos 11. ¿Cuál es el otro número? Entonces se llama A al número que se quiere hallar. Se da cuenta, acá es prácticamente lo mismo. Pongo menos 11 por A, me da igual a 132. Entonces, esto yo lo puedo componer diciendo que 132 dividido entre menos 11 me va a dar el número faltante. Es como si yo le dijera, Permiso, profe. dígame, No entendí muy bien. repito, es como si yo le dijera a ustedes, yo tengo a 12
y tengo otro número, quiero saber cuáles son los dos números que multiplicado por ellos me da 12. Y uno de esos números es 3. Entonces, la multiplicación de 3 por ese número que yo desconozco, que es A, es igual a 12. Entonces, ¿cómo yo encuentro A? Bueno, A va a ser la división de este número dividido entre este número. Eso me va a dar a 4. 4 por 3 son 12, quedan 0. Entonces, la respuesta es 3 por 4 igual a 12. Ahora, si yo le digo que ese número es 30, yo tengo un número 30 y quiero saber cuáles son los dos números que multiplicado por ellos, por esos dos números me da 30, sabiendo yo que uno de esos dos números es menos 5. Entonces, ¿quién es el otro número? Pueden poner acá un cuadrito si quieren, si lo desean, si no lo entienden con la A, que me dé 30. ¿Qué número sería? Bueno, 6. divido 6. 30, no es 6. Divido 30 entre menos 5. Eso me da 6, que me da 30, pero más entre menos Negativo. Negativo. menos. La Entonces, diferencia. menos 6. 6 no es igual a menos 6. Por eso dije que no es 6. ¿Por qué? Porque si fuese 6, la respuesta fuera negativa. Entonces acá, si yo busco 30 dividido entre menos 5, me tiene que dar menos 6. ¿Por qué acá me da positivo? Porque menos por menos da más, según la pasada clase. ¿Recuerdan? La multiplicación de signos iguales da positivo. Entonces 5 por 6 da 30. Ahí Es casi lo sería. mismo que multiplicación, profe. Digo, en ese tema. Recuerden que la división es lo opuesto a la multiplicación. Y es por esto. En la multiplicación, tú vas a tener el producto de dos números y vas a tener el producto. ¿A qué? Si vas a multiplicar todo número para tener el producto. En la división te van a dar el producto y uno de esos dos números. Entonces vas a tener que buscar por qué se multiplicó este número para que me dé el producto, que es 30. Por eso es que se llama que es lo contrario a la división. Y si no saben multiplicar bien, se le va a hacer incómodo hacer divisiones. Entonces, para nuestra próxima clase, que es asincrónica el día de mañana, le voy a dejar los siguientes ejercicios. El ejercicio número 41 dice, indica la propiedad aplicada en cada caso. Dese en cuenta que esta actividad tiene que ver no con el tema de división, sino con el tema de propiedades de la multiplicación. Entonces tienen que decir cuál es la propiedad que se cumple, si asociativa, si conmutativa, si elemento neutro, si la distribución de respecto a la adición. Entonces eso es lo que van a indicar en el tema 41, mírenlo acá. ¿Qué propiedad se está aplicando acá? Se lo escriben aquí al lado. En el tema 42 dice, calcula mentalmente y compruebe el resultado con la calculadora. Pide ayuda a tus padres o tutores. En este caso van a dividir, van a colocar la división y van a ser sinceros. O sea, yo creo que 9 entre menos 3, eso me va a dar un ejemplo. Como es mental, yo voy a decir que es menos 2, por ejemplo. Coloco menos 2. Luego van a ir a la calculadora o a preguntarle a un adulto o a sus padres o tutores cuánto es 9 entre menos 3.
Entonces van a colocar la respuesta correcta de este lado. ¿Se entiende? Que Naya quiere que la deje entrar, pero yo no la veo en sala de espera. Ah, ya la vi. Y en el tema 43 dice aplicar la propiedad distributiva para resolver las operaciones. Entonces tienen que leerle nuevamente la propiedad distributiva que está en esta página distributiva, repasarla nuevamente y aplicarla en el tema 43. Y aquí en el 44, primero saque el factor común y luego calcula. Creo que el tema de factor común no lo he repasado. Sí. No. No. Entonces, el tema 44, 45 y 46 vamos a explicarlo el miércoles para explicar lo que es el factor común. Entonces, profe, entonces en lo que yo tengo por la mañana el tema 41, 42, 43. 41, 42 y 43. Bien. Preguntas. Déjame parar la grabación para que quede hasta acá, para que no hacerla bastante larga.